Y amada de eternidad del corazón, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Rey en este día, ¿sí? Por todas las cosas, ¿sí? Por su amor, su misericordia, por su bondad, ¿sí? Por todo lo que el Señor nos da cada día, por este tiempo extraordinario, ¿cierto? Que el Señor nos da para poder expresar de su presencia, ¿cierto? Y poder edificar nuestras vidas en esos fundamentos genuinos. Está ocurriendo un total traslado, ¿cierto? Desde las tinieblas hasta su reino, ¿cierto? De luz. Una obra que empezó, ¿cierto? El Señor en nuestras vidas a través de la comunicación y la manifestación del mensaje que es Cristo, el verbo de Dios, la palabra, el logos, ¿cierto? Esa palabra, ese logos, ese verbo se hizo carne, se humilló a sí mismo, dejó su lugar de señorío, dejó su lugar de privilegio, ¿no? Y no es de privilegio, sino que es su lugar de Dios, ¿verdad? Es el lugar de Dios, y se humilló a sí mismo, y tomó forma humana, ¿cierto? Hecho que aconteció, lógicamente, por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Poniéndolo a ese Espíritu Santo como el verdadero ayudador para su iglesia, para nosotros, ¿cierto? El que nos asiste, el que nos auxilia, el que hace la obra de regeneración por medio de la palabra implantada también, ¿cierto? Y uno de los grandes propósitos de Cristo en este libro que estamos leyendo se puede ver que está en Lucas, que leíamos en el día de ayer, 4:43, ¿cierto? Donde él iba, la gente se agolpaba para oír palabra, y no eran palabras simplemente de un profeta, de un predicador, sino que eran palabras que hacía de que muchos también se movieran, trataran de moverse de lugar en lugar donde iba Jesús, y quedaban con ese hambre de su palabra, y ahí comenzaba a gestionar todo el Señor para que verdaderamente ocurran las cosas como las que están ocurriendo hoy en día. En esos tiempos debemos estar bien persuadido e informado que había algunas condiciones muy diferentes a la de estos tiempos, ¿cierto? Había otro tipo de pensamientos, otro tipo de idiosincrasia en esos lugares, en la cultura hebrea, ¿cierto? Y él sigue siendo el mismo Dios desde ya, ¿sí? Pero tuvo que ser paciente y hacer que todas aquellas personas que escucharan también sean pacientes. Muchas vidas que escucharon a nuestro Salvador mientras Él caminó en la tierra, todo lo que Él hablaba, dice que lo guardaban en sus corazones, ¿sí? Había persecución, había mucho temor, mucha corrupción, lógicamente, ¿cierto? Había excesos de todo tipo, un sacerdocio totalmente viciado, que interpretaba la Torá, ¿cierto?, de Moisés, de una forma que se había degradado verdaderamente, ¿sí?, para llegar al entendimiento donde, bueno, había un legalismo extremo, había muchos extremos, ¿sí?, en el cual no había ninguna virtud, no había ningún algo honorable, algo que se podía hablar bueno, ¿cierto?,
se había torcido, ¿cierto?, el significado del mensaje de Dios. Pero eran tiempos ya de un cumplimiento, ¿cierto?, que empezó, ¿cierto?, con el levantamiento de Juan, ¿sí?, el Bautista, el cual bautizaba en agua para arrepentimientos de pecado. Muchísimos fueron convocados, fueron invitados a ese llamamiento, ¿cierto?, donde Juan predicaba que eran hijos de una simiente que no era de Dios, ¿cierto?, que tenían que ser cambiados, tenían que cambiar sus pensamientos, tenían que cambiar su forma de pensar, ¿cierto? Entonces esto es lo que el Señor viene a cambiar, viene a establecer, ¿cierto?, en Israel. Pero ¿qué es lo que viene a establecer en Israel? ¿Sí? Él viene a hablar a un pueblo, a un país, a una nación, ¿cierto? Él viene a manifestar. Dice Lucas 4:43, dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. ¿Sí? Ahí está, en ese versículo, ahí está una de las guías, uno de los fundamentos que el Señor nos comunica a nosotros también, que Él estaba haciendo en este Lucas, ¿cierto? Vino a establecer, ciudades, viene a anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Sí? Bueno, y dice un poco más abajo, ¿cierto?, que predicaba en las sinagogas de Galilea. Aconteció que cuando Jesús junto al lago de Genesaret, dice, ahora vamos con Lucas 5, Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra, ¿cierto? Acá tenemos un título nosotros, la pesca milagrosa. Estos títulos, aunque fueron puestos con muy buena intención, marcan parte, ¿cierto?, de lo que ocurrió, ¿sí? Pero no es el propósito de Dios el mostrar esta pesca milagrosa, aunque sí es algo asombroso, ¿verdad? Él vino a comunicar un mensaje, Él vino a hablar lo que el Padre, ¿cierto?, va a establecer sobre esta tierra. ¿Y dónde lo va a establecer? En Israel, ¿cierto? Y de ahí va a gobernar las naciones, porque Él va a cumplir los pactos, Él va a cumplir las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, ¿sí? Y ese es uno de los propósitos que tiene con Israel. Hablar de las profecías. Muchas veces vamos a notar que en los evangelios, ¿cierto?, tanto Mateo, Lucas, Marcos y Juan, se van a sostener sobre las profecías, donde Jesucristo les va a hablar de estos profetas, muchos de ellos perseguidos, muchos de ellos fueron muertos. Bueno, Él va a venir a hablar de esos profetas, ¿cierto? Y va a sostener esta palabra sobre las profecías dadas a estos hombres y mujeres, ¿sí? Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ¿cierto? Había una empresa pesquera, ¿cierto?, en este lugar, donde hacía un trabajo, ¿cierto? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sí? Cuando terminó de hablar,
dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sí? O sea, paró todo el trabajo, ¿cierto?, de esta gente, usó una de sus barcas como plataforma para poder predicar. Y después que terminó, ¿cierto? Bueno, ahora voy a proveerles, ¿cierto? Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Acá, mi amigo, mi amiga, podemos ver un Simón, ¿cierto?, que estaba seguro de la integridad de este hombre, de lo que este hombre estaba hablando, ¿sí? Prestó mucha atención y seguramente que la palabra que venía hablando el Señor con respecto a este Evangelio del Reino fue lo que hizo una transformación en cuanto al pensamiento de Pedro. Había pescado toda la noche, no había conseguido nada, era un hombre experimentado en pesca, ¿cierto?, de todo lo que concierne a la pesca, con el clima, con todo, ¿no? El tiempo, ¿cierto?, de los peces que eran pescados, habían tiempos y tiempos donde seguramente... Pero dice, voy a obviar todo esto, todos mis pensamientos, que muchas veces nosotros tenemos pensamientos que vienen por experiencia de vida, entonces decimos, bueno, esto que me aconteció me sirve como enseñanza. Entonces uno va creciendo, ¿cierto?, y va madurando en cuanto al pensamiento de uno. Uno cree en su propia opinión que siempre va por el camino recto. Cree. Hay caminos rectos que parecen buenos, pero son caminos de muerte. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con todo esto, amado? Que el Señor viene a romper, va a haber momentos en tu vida personales, ¿cierto?, que el Señor viene a romper algunas conductas, algunos patrones que tenemos para lograr, ¿cierto?, y tener resultados en toda índole de nuestras vidas. Entonces, Él viene a intervenir, porque Él va a producir un cambio, Él va a anclar nuestras almas primeramente en Él, ¿cierto? Él va a venir a anclar nuestras almas primeramente en su palabra, ¿sí?, a poder experimentar y gustar estos lugares de quietud, ¿cierto?, para poder tomar todos esos elementos en cuanto al amor y el conocimiento y la sabiduría del Padre, para llevar adelante primeramente esta nueva criatura que somos, esta nueva creación que somos, y dar crecimiento y edificar. Y vamos a poder ver en nuestras vidas resultados, ¿cierto?, que van a tener un peso de gloria. ¿Qué quiere decir un peso? Un peso de eternidad, donde va a ser un carácter en nuestras vidas, no un carácter por patrones de malas experiencias, ¿sí?, sino un carácter lleno de amor, lleno de libertad, ¿cierto?, en cuanto al Hijo de Dios, ¿sí?, donde vamos a estar pasando momentos, diferentes momentos en nuestras vidas, pero vamos a sentir esa quietud y vamos a saber el momento para ejecutar las cosas que Él nos va a decir que las ejecutemos. Y este fue el tiempo de que Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sí? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Va a haber momentos en nuestras vidas que vamos a tener que caminar aparentemente solos. ¿Por qué? Porque tenemos que accionar en cuanto ya a lo que hizo el Señor. ¿Sí? Él está predicando palabras
¿cierto? ¿En cuanto a qué? En cuanto al evangelio del reino. Él vino a anunciar eso. ¿Por qué? Porque el reino Él lo va a establecer en Israel. Entonces Él vino a predicar esa palabra sobre Israel. Muy diferente, ¿cierto? Pero el mismo evangelio viene a ser, pero con otra mirada, en cuanto a las cartas paulinas, que eso sí atañe a nuestras vidas. Pero esto también nos enseña algunos principios. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. ¿Sí? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Acá estamos viendo, amado, lo que es cuando el Señor trata de comunicarnos palabras, en este caso de reino. Una de las cosas, una de las características que tiene la palabra de reino, es que Él va a hacer verdaderamente brillar a Israel, pero también ese brillo que no es por Israel, porque Israel sea mejor que otras naciones, sino porque en Israel está el propósito de Dios, porque así le ha placido a Él. No porque Israel sea mejor, no porque Israel sea más santa que otros países, sino que a Él le ha placido que Israel sea el lugar donde va a establecer el trono y donde estableció el trono, ¿cierto? Y de ahí reinar, ¿cierto? Y juntamente con Israel, todas las demás naciones que está acá, es una figura, dice, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto habla verdaderamente de todo la palabra del reino que viene a llenar y a satisfacer todas las necesidades, y viene a demostrar que tiene los recursos totales y muchísimo más allá para contentar y satisfacer al mundo, ¿cierto? En todos los aspectos. Pero es necesario que tengamos fe, ¿sí? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿cierto? Pedro verdaderamente se sintió maravillado. Y Pedro siempre fue diferente, fue mucho más emocional. Muchas veces al ser emocionales, al ser, ¿cierto? Estas cuestiones, está bien cuando uno al principio siente, pero siente emociones y las expresa. Pero después es necesario discernir también, ¿cierto? Discernir, porque también uno tiene que aprender, ¿cierto? A gustar del Espíritu y a escuchar lo que el Espíritu está haciendo, ¿sí? Pero acá era muy evidente que el Señor había obrado, y Pedro se siente maravillado, cae de rodillas, del efecto que puede producir una palabra de reino, ¿sí? Hablada, lógicamente, por la boca correcta, ¿no? ¿Sí? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Esto es lo que hace también el reino, ¿cierto? Una de las cosas, trae certeza en el corazón, trae convicción. Dice que, él dice que vino a traer convicción, vino a traer convicción. Una de las cosas, convicción de pecado. Viste que no dice de pecados, de pecado, ¿sí? De pecado. Y aquí Pedro reconoce que estaba en esa posición. Y él reconoce que frente a él estaba esa persona, ¿cierto?, que la iba a sacar de este estado. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Sí? Él creyó, en este caso, fue edificado por esta maravillosa pesca. ¿Cierto? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, ¿cierto?
Pero no tan solamente, amado, el Señor quería que lo adoraran por lo que Él podía dar. Porque muchas veces cometemos ese error, ¿sí? Mientras las cosas van bien, mientras todo va en orden, ¿cierto? Pero cuando las cosas después se ponen un poquito en oposición, porque sabemos que tenemos un enemigo que se opone, se levanta, las tinieblas se tratan de defender en tu avance, ahí comenzamos a bajar un poco el tono en cuanto a nuestra admiración, a nuestra adoración, a nuestro sentido de hijo de Dios. ¿Sí? Y Él nunca pierde, Él nunca deja de ser fiel con nosotros, sino que nosotros comenzamos, ¿cierto? Y es parte de nuestra humanidad y Él la entiende, ¿cierto? Él se compadece, porque muchas veces somos tentados, pero así como somos tentados, Él nos da la salida para poder soportar esa tentación. Eso está por allá por 1 Corintios 5, capítulo 13. ¿Sí? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo, no temáis, desde ahora seráis pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron todo. Cuando ellos vieron que en este caso había una provisión en la cual ellos no tendrían por qué preocuparse, aceptaron seguirlo y escuchar, ¿cierto? Y así, bueno, así comenzaron esta gente que él iba eligiendo para que después ellos fueran encargados de predicar el Evangelio a todo Israel. Y bueno, fueron perseguidos y muchos fueron muertos, menos Juan. Todos fueron muertos de unas muertes horribles, amado, de diferentes maneras. El único Juan, ¿cierto? Pablo es otro tipo de apostolado, no tiene nada que ver con el apostolado hebreo. Pablo, aún siendo hebreo, ¿cierto? Gozaba de una ciudadanía romana, pero él era hebreo de la tribu de Benjamín, fariseo, ¿cierto? Pablo, que también seguía la corriente de los demás hebreos fundamentalistas, que perseguían y mataban a muchos hijos de Dios, ¿cierto? Con la legalidad del gobierno imperante, ¿cierto? Pablo es un apostolado totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿cierto? Con el apostolado hebreo, ¿sí? Es un apostolado para los gentiles, ¿sí? En este caso para los que no son hebreos. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿sí? Ese es el tipo apostolado para la iglesia. Desde el libro de Romanos hasta Filemón tenemos todo lo que es para la iglesia. Tampoco queremos decir que las demás libros de la Biblia no sean claro que son para la iglesia y se pueden aplicar, pero siempre bajo la visión que el Espíritu Santo le da a Pablo, ¿sí? Por eso es necesario leer estas cartas paulinas, que no son muy largas, y verdaderamente el Señor nos va a alumbrar muchísimo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, tendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Sí? Y al instante la lepra se fue de él. ¿Sí?
Y él mandó que no lo dijese a nadie. Sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. ¿Sí? Impresionante, ¿no, amado? Hoy en día hay gente que todavía duda, ¿cierto?, que los libros, ¿cierto?, tanto el Génesis como el Éxodo, Deuteronomio, Números, ¿cierto?, fueron escritos por Levítico, por Moisés. ¿Sí? Cuando el mismo Señor dice, ahí tienen a Moisés, siempre Él cita a Moisés. Hoy en día muchos dicen, no sé, este libro no lo pudo haber escrito Moisés. Acordémonos que Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Y esos 40 días, amado, yo calculo que era para escribir 10 mandamientos nada más. Esos 40 días que tuvo Moisés en el monte Sinaí, bajo una densa oscuridad, ¿cierto? Se podía ver, dice, le dio para que escribiera todos estos libros. Él mismo lo dice, ¿eh? Acá dice Moisés. Entonces, si Jesucristo dijo que Moisés fue el que escribió, ¿cierto?, estas cosas, fue Moisés el que escribió. Es Moisés, ¿no? Aún hay eruditos que dudan y dicen, no, esto no lo... No, acá Jesucristo dijo que Moisés, dice, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Entonces ahí estamos certeros que el que escribió, estamos aprendiendo que escribió el Pentateuco fue Moisés, ¿sí? O la Torá, ¿cierto? Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, acá tenemos reino, acá tenemos milenio, lo que va a ser el milenio, donde muchas naciones correrán a Israel para escuchar palabra. ¿Sí? Durante 1000 años va a haber un milenio donde las generaciones van a escuchar palabra y donde va a haber este tipo de manifestación. ¿Sí? Donde muchos van a ser sanados, muchos van a recibir todos estos beneficios de Dios por causa de escuchar palabra, que es lo que le está pasando a Pedro y a sus discípulos. Esto está muy claro acá. Más allá de la pesca milagrosa, acá está hablando de que Dios viene a proveer a aquellos que le creen. Él le va a dar los recursos, Él va a dar la eficacia, los alcances, Él va a capacitar, ¿cierto? Y de ahí sí la iglesia puede tomar, nosotros podemos tomar, ¿cierto? Él nos va a venir a capacitar, a ensanchar el sitio de nuestra tienda en cuanto al conocimiento de Dios y al amor de Cristo, ¿cierto? Y va a proveer todas las cosas, ¿sí? Entonces, dice, quiero, sé limpio. Y al instante, el leproso, en este caso hebreo, fue limpio. ¿Ok? Fue limpio, amado. Por eso él viene primero a su pueblo Israel. Él vino a su pueblo Israel. Él en ese momento todavía no vino a los gentiles, él vino a su pueblo Israel. Aconteció un día que él estando enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El Espíritu Santo estaba con él para sanar. Propósito, ¿no? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniendo en medio
delante de Jesús. Fíjate vos, ¿no? La fe que había producido el Señor por estas palabras que estaba hablando. ¿Y qué es lo que hablaba esta palabra? Que no era una fe tan solamente para algunos, sino que eran para todo el pueblo de Israel. Para todos, todos. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Cuando habla de la fe de ellos, que ellos ignoraron totalmente todo el conocimiento que tenían, todas las imposibilidades que había, ¿cierto? Ellos creyeron que Dios puede hacer posible todas las cosas, ¿cierto? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Al ver la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Una declaración verdaderamente que sonaba muy fuerte para todo el legalismo hebreo que estaba ahí, ¿no? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Cierto? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? Y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Sí? Ahí donde muchos hebreos estaban siendo edificados en la fe, y muchos de ellos ya estaban pensando que este era el rey que iba a establecer su trono en Israel. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de tributos públicos, y le dijo: sígueme. Este es Mateo, ¿se acuerdan, no? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he enviado a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cierto? Acá le hizo una oración sabia para que ellos piensen y tomen una decisión también en sus vidas. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí estaba hablando una frase muy íntima de Jesucristo para con Israel, ¿cierto? Viste, por allá por Isaías dice: con amor eterno te he amado, ¿cierto? Donde habla de su amada Israel, ¿sí?
y acá está tocando un poco el vocabulario que él usa, ¿cierto? En diferentes momentos, ¿cierto? Y hace una referencia también a lo profético que se habló sobre Israel de parte de él, ¿no? Dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Esto no está hablando a la iglesia, esto está hablando a Israel. Esto está hablando a Israel, ¿sí? Aunque tampoco se quita que el principio del ayuno no sea bueno. Claro que es bueno, como un devocional personal, ¿sí? Esto no se tiene que convertir en un tipo de ley dentro, esto es algo personal de cada hijo de Dios, ¿sí? Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor, ¿sí? Acá está hablando de un vino nuevo, que está hablando de los pactos, ¿cierto? Que Dios, el pacto que Dios concertó con su pueblo, y donde habla de un vino nuevo, ¿cierto? Y esto está hablando de un pacto nuevo que el Señor va a establecer con la casa de Israel y la casa de Judá. Eso está por Ezequiel 36, por el libro de Jeremías también habla, he aquí yo establezco un nuevo pacto sobre la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Por qué la casa de Judá y la casa de Israel? Acordémonos que el pueblo hebreo fue dividido después del reinado de Salomón, donde dos ciudades, Judá y Benjamín, dos tribus, Judá y Benjamín, fueron divididos de el resto de las tribus de Israel. Hubo un rey que tomó 2 lugares y hubo otro rey que tomó 10 lugares, 10 tribus, ¿cierto? Entonces viene un pacto nuevo. ¿Por qué decía, este pacto es imposible que un paño nuevo se pueda poner? Acá está hablando, ¿eh? Nadie pone un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido, de un vestido nuevo, claro, en un viejo vestido. Está hablando, amado, de que había una división, había algo que estaba roto. 2 vestidos, 2 pactos, 2 ciudades, 2 divisiones. Por un lado, Judá, y por otro lado, Israel, ¿cierto? Judá y Benjamín, ¿cierto? Y el resto también estaba las otras 10 tribus. Tenía que venir un pacto nuevo, que es el pacto que habla Ezequiel 36 y lo habla Jeremías también, ¿cierto? Donde la casa de Israel y la casa de Judá van a ser otra vez reunidas y van a ser testigos, ¿cierto?, de esa unidad en Cristo, el Mesías, ¿cierto?, que va a traer el gobierno universal de Jehová sobre toda la tierra. Eso va a ocurrir en forma histórica, en el tiempo de Dios, ¿cierto?, en el Cairo de Dios, ¿sí? La iglesia es totalmente diferente a esto. La iglesia está en un tiempo de gracia,
¿cierto? Donde son otros los lineamientos para la iglesia, son otros los fundamentos, las enseñanzas en cuanto a llevar adelante el mensaje de Dios en este tiempo de gracia, ¿cierto? Que podemos sacar principios de acá, lógicamente que podemos sacar principios de acá, pero siempre tenemos la mirada de estos evangelios que está escrito para el pueblo de Israel, ¿sí? Y bueno, hasta acá hemos llegado con este Lucas capítulo 5. Ya estaremos mirando en el transcurso de mañana o luego en la tarde Lucas 6, pidiéndole al Señor que nos dé esa gracia para poder comunicar su mensaje, ¿cierto? En esto que podíamos ver que son palabras de reino, lo que la gente venía a buscar, y no eran milagros, ¿cierto? Los milagros se producían por causa de la obediencia por fe a la palabra que Él iba manifestando. Que Dios le bendiga.